Radio Marca Córdoba, 93.1. Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas de mercado con Blogomusas. Redes sociales, embudos de venta, marketing digital, formación. Blogomusas, consultoría de marketing digital para autónomos, microempresas y profesionales. Visítanos en blogomusas.es y al WhatsApp 677 711 209. Haz que tu empresa crezca y no te quedes fuera. ¿Tienes algo buenísimo que ofrecer pero no lo tienes en Internet? Si quieres crecer, Internet es tu canal y para vender tus productos o servicios necesitas una web. Con Wari Creative la tendrás en 20 días y sin invertir mucho esfuerzo. Llámame al 617 735 213 o en waricreative.es. Si eres profesional o microempresa y necesitas dar el primer salto digital en la gestión diaria de tu negocio, mejorar tu planificación y tomar el control de la rentabilidad, entra ya en piedadrodríguez.es y conoce su formación online y presencial, así como su programa de consultoría individual que te ayudará a conseguirlo. Si tienes una lesión y necesitas osteópata, desde 2005 tratamos alteraciones físicas recuperando tu equilibrio. Somos expertos en relacionar y solucionar los diferentes factores que afectan directamente a tu lesión. Contamos con MedBox, un sistema de terapia en suspensión único en Córdoba que hará que recuperes el funcionamiento de tu organismo. Medicen, el movimiento equilibra la salud. Encuéntranos en medicencórdoba.es o en el teléfono 957 40 30 34. El cajón de herramientas con Julia Serrano. ¿Conoce la dificultad para la exportación de componentes y material auxiliar en el contexto actual? Bienvenido al cajón de herramientas. La subida generalizada de material auxiliar desde finales de 2021, la guerra entre Rusia y Ucrania, unida a la inflación y la subida de precios de las materias primas, están suponiendo un desafío a la hora de exportar. Hoy nuestras invitadas nos van a dar las claves. Y para eso nos acompañan Laura Gómez. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias, Julia. Gilén Galán. Hola, buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Viene de viaje. Y Elvia Martínez. Hola, Julia. Bienvenida a todas. Bueno, presentaros un poquito, vamos a conocer un pelín mejor. Gilén. Vale, pues yo soy Gilén Galán, directora ejecutiva del Instituto Halal. Somos una entidad que certificamos productos y servicios para el consumo de los musulmanes. Actualmente trabajamos en España, Europa y toda Latinoamérica. Y tenemos más de 500 empresas certificadas actualmente, de todos los sectores, del sector de cable, del sector agroalimentario, indudablemente, que es la mayor parte, y del sector cosmético, farmacéutico, etcétera. Laura. Bueno, pues yo trabajo en ICT for Easy, somos una consultora de comercio internacional aquí basada en Córdoba, ¿no? Localizada en Córdoba. Y bueno, nuestro trabajo consiste en ayudar a pymes y pequeña y mediana empresas a dar el salto al mercado internacional. Ya sea pues con ayuda de preparación de ferias, representación comercial o bueno, ayudándole ante cualquier desafío que se les presente, ¿no? Para exportar o sus productos o sus servicios. Elvia. Bueno, pues interesantísimo el programa de hoy de exportación, totalmente desconocido para mí, así que dispuesta a escuchar y a formarme en este tema que veo fundamental para todos aquellos emprendedores, empresarios, pequeños empresarios que quieran exportar, pues todas las claves y herramientas que les vamos a dar en el día de hoy creo que son fundamentales, así que allanando el camino un poquito en medida de lo posible para que estos emprendedores y empresarios se lancen a la exportación. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una entrevista telefónica. Va a entrar por teléfono Irene Mata, que está en Croacia y trabaja en Dynamic Brands. Así que comenzamos con la entrevista. Bienvenida, Irene. Pues vamos a empezar. Dime, ¿qué es Dynamic Brands? Sí, Dynamic Brands es una consultoría de negocio internacional que en realidad está formada por muy pocos consultores. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy orientados al desarrollo estratégico de negocio, más que lo que es a la pura consultoría, ¿no?
como tradicionalmente se entiende. Sí, realizamos estudios de mercado y estudios de adaptación a los distintos mercados, pero todo muy enfocado a la identificación de oportunidades y a la identificación de socios comerciales. ¿Y en qué países se enfoca tu trabajo, Irene? Estamos muy especializados en países de habla alemana, porque viví en Alemania casi 5 años, y eso incluye Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, y después también estamos muy orientados a la parte de Balcanes occidentales, donde actualmente tiene la empresa su oficina central, concretamente en Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. Y evidentemente también en España, ¿no? Mi país de origen. ¿Qué oportunidades ves tú en ese tipo de mercado? Pues son mercados que cada vez están más adaptados a la mentalidad de negocio de Centro Europa. Sobre todo Eslovenia es un mercado muy, muy adaptado a la mentalidad centroeuropea. El resto de mercados aún están adaptándose y hay una idiosincrasia diferente. Croacia ha entrado este año a formar parte de la Unión Monetaria, ya tiene el euro. Esto va a posibilitar muchísimas oportunidades en todos los sectores. Por decir algunas, pues todo lo que es el sector de la hostelería, turismo, maquinaria de todo tipo, instalación de cualquier tipo de infraestructura relativa a agua, gas, transporte público, por decir algunos productos. Luego, en relación al sector agroalimentario, realmente hay muchas oportunidades para el sector cárnico y muchos de nuestros productos tradicionales, ¿no? Así también como conserva, todo lo que es el tipo de pescado y marisco procesado que nosotros podemos en un momento dado envasar, tanto en lata o congelado. En definitiva, se abre un abanico muy grande de posibilidades porque, ¿vale? Por la parte de exportaciones. También hay una gran oportunidad para identificar socios comerciales proveedores, sobre todo en lo relativo al sector industrial, componentes de todo tipo. Balcanes es una zona en la que hay industria que abarca tanto el sector de madera como componentes electrónicos, metal, fundición. Es decir, uno de nuestros principales servicios realmente es la identificación de proveedores, sobre todo desde la crisis de la cadena de suministro ocasionada tras la pandemia. Hemos tenido un gran auge de demanda de este servicio. Bueno, esa es la temática del programa de hoy, los suministros y el desafío que supone ante la ruptura de estos y los problemas que ha habido. ¿Y cuáles son los servicios más demandados por tus clientes, Irene? Bueno, en lo relativo, como comentas, a estos problemas en la cadena de suministro, los servicios más demandados son pues la propia identificación de proveedores, en la cual, pues, al igual que se puede realizar un listado de potenciales socios clientes, pues realizamos ese listado de potenciales socios proveedores en base al perfil que la empresa necesita, certificaciones. Aquí ya entran en juego cualquier aspecto sobre la naturaleza del producto, ya puede ser una textura, un color, que disponga de una certificación concreta o que la empresa opere bajo una normativa de calidad determinada. Y por otra parte, también desarrollamos, yo pienso que somos los pioneros en este servicio, un nuevo servicio que se llama optimización de proveedores. Este servicio lo que hace es que, además de identificar a esos proveedores,
intentamos establecer unos baremos para optimizar los precios de compra, de forma que se define nuestra ganancia en base a esa optimización. Es un win-to-win realmente este servicio. Y bueno, todavía está en fase de prueba, pero ya se han mostrado algunas empresas muy interesadas. Y bueno, cuando no es posible en sí optimizar ese precio, porque por la razón que sea, ya esté optimizado y lo único que la empresa quiera realmente es disponer de un distribuidor adicional o ampliar alguna gama o color del que no dispongan, pues como comentaba al principio, ¿no? La identificación de socios comerciales estos dos servicios serían los más demandados en cuanto a este problema ocasionado en la cadena de suministro. Bueno, hemos dicho que estaba en Croacia, que la llamada era a Croacia. ¿Qué productos específicamente se demandan más en Croacia? En Croacia se demandan toda clase de productos porque es un mercado que primero está muy bien integrado con la cultura mediterránea. Por lo tanto, en lo referente a producto español, se demanda toda clase de productos, tanto del sector agroalimentario como del sector industrial. Aquí hay una gran necesidad de reconstruir y de construir todo tipo de infraestructura pública, tanto para el saneamiento de agua, la recogida, ya sea a nivel del suelo o en el techo o superficies de fábrica. Se demanda mucho productos semiterminados que luego incorporan a procesos productivos de carácter industrial, componentes también. En el sector agroalimentario es muy interesante, como comentaba, las especias ya demandan muchas y están importando de Turquía, de Grecia y de España. España cada vez está tomando más relevancia en el sector agroalimentario porque hasta ahora era un poco desconocido. Ha sido a raíz de las empresas de e-commerce que los consumidores finales han comenzado a probar más productos español del sector agroalimentario. Evidentemente nuestro aceite de oliva, aquí hay aceite de oliva, Grecia, Italia, hay mucha influencia, pero nosotros somos muchísimo más competitivos por ser el primer productor mundial. Entonces, lo relativo a volumen, grandes volúmenes, para las grandes cadenas de distribución, también resulta muy interesante. Queso, vino, el vino también es un producto que gusta mucho aquí, son grandes consumidores de vino. En general, todo tipo de maquinaria, como comentaba, porque España, el producto español puede ser en un momento dado bastante más competitivo que los productos centroeuropeos, digamos de Alemania, de Austria o de Suiza, de donde actualmente los importan y que realmente no se diferencian precisamente por ser un precio muy competitivo. Por lo tanto, aquí también podría haber un interés en ese tipo de productos. Sí. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a las empresas españolas que quieren aprovechar esas oportunidades que nos has comentado en esos mercados? Pues en primer lugar pienso que es muy importante la promoción del producto, es decir, disponer de un buen posicionamiento web, disponer de una buena web, que parece que es algo natural, pero luego a la práctica nos encontramos que muchas empresas no han trabajado esto y sin embargo quieren exportar a países donde los productos españoles, como comentaba al principio, a lo mejor no son tan conocidos como en Gran Bretaña o en Alemania. Entonces es muy importante que se haga disponer de una buena web, traducida evidentemente al menos al inglés.
Al menos, ¿no? Sería interesante incluso que la tradujesen al idioma del país de donde quieres participar, claro, ¿no? Claro, evidentemente. Lo que pasa que sí es verdad que bueno, croata, esloveno, serbo-croata es un idioma un poco conocido, pero sí es verdad que traduciendo la web a este idioma se tiene acceso al menos a 4 mercados. Claro. Esto también es interesante, sí, porque Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro comparten idioma. Entonces, bueno, pues sí, tal vez sería interesante, si se quiere acceder a estos mercados, traducirla a este idioma de forma que se va a poder tener acceso a los 4. ¿Qué más consejos daría? Aquí hay mercados en los que todavía no está desarrollada o tan desarrollada la cultura de realizar agenda virtual. Entonces, uno de los consejos que daría sería desplazarse a misión comercial convencional, es decir, a venir aquí y hacer la entrevista en persona. Sobre todo, por ejemplo, esto ocurre en Serbia. Es llamativo, ¿no? Sí, la verdad que es llamativo. Luego, la cultura de negocio varía mucho si estamos hablando de Croacia o Eslovenia, de si estamos hablando de Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina. Como comentaba, Croacia y Serbia se adaptan perfectamente a la cultura de negocios de Centro Europa, es decir, máxima formalidad, puntualidad, todo súper automatizado, se puede realizar todo de forma virtual. Sin embargo, en la otra parte de Balcanes, que son estos países que comento, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, la cultura de negocio es más cercana a la forma de hacer negocio otomana. Es decir, hay que desplazarse al país, hay que apoyarse sí o sí en un socio local, es completamente necesario. En Croacia también, pero en estos países es fundamental. Todavía más. Todavía más. Y hay que adaptarse un poco a la forma de hacer los negocios de ellos, que más que en oficina es en el café, por ejemplo. Evidentemente también valoran mucho puntualidad, aspectos formales, pero tienen otra forma, algo más informal de hacer negocio y requieren de ese contacto personal para cerrar, por ejemplo, un trato importante. Ellos no van a consentir cerrar ningún trato importante ni por teléfono ni por videollamada, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Irene. Pues sí, podríamos resumirlo así. Sí. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotras y yo saludarte, que me lleva una grata sorpresa. Soy Elvia. Hola, Elvia. Nos conocemos desde que éramos pequeñísimas y me alegra muchísimo encontrarte en este ámbito tan profesional, tan dedicada y contándonos cosas tan interesantísimas sobre la exportación. Deseando verte por aquí, por Córdoba, y que nos cuentes mucho más, que vengas, por supuesto, al programa, que estás invitada y me alegro muchísimo, muchísimo de escucharte. Muchas gracias, bonita. Sí, yo al escuchar tu nombre digo, no creo que haya muchas más en Córdoba. Muchas gracias, Irene. Córdoba, un pañuelo, ¿eh? Desde luego. Ha Parece... sido un sorpresón, ¿no? Encontrarla. Yo estoy en Croacia y tener la oportunidad de comprobar que se ha hecho un pedazo de profesional esa niña tan linda, ¿no? Es un pañuelo, pero un pañuelo pequeñito además, porque además el mundo cada vez se nos queda más pequeño. Creemos que el mundo es muy grande, pero cada vez es más pequeño. Y mira tú, donde te has encontrado una persona que hace tantos años la veía a tu lado. Total. Y ahora está en Croacia desarrollando una cosa totalmente increíble de lo que tú te podías imaginar. Pioneros, además, exacto, en este tipo de información, ese tipo de... de negocio que nos ha sorprendido y que estoy encantada esta mañana de estar aquí. Ya solo les queda a las empresas darse cuenta que se nos ha quedado pequeño el mundo. A nivel personal creo que lo tenemos claro, a las empresas todavía les cuesta un poquito, ¿no? Las ¿no? empresas españolas necesitan cursos de venta, necesitan cursos de marketing, pero no para hacerlos ellos, sino para darse cuenta de la necesidad que hay de buscar expertos en venta, de buscar expertos en marketing, de buscar expertos en exportación.
Es súper importante. Las formaciones son para eso, ¿no? No se pueden, no podemos hacer todo, no lo puede hacer una única persona, no tiene los conocimientos, pero las formaciones llevan razón y es que hacen falta. Tú imagínate, como hablamos muchas veces aquí, estamos estudiando los profesionales, cada uno en nuestro sector, todo el día para estar actualizados. Y ahora da una formación de 200 horas y eso te vale para llevar un marketing, para saber exportar, Es imposible. Pero sí te da esa visión que tú dices de lo que uno necesita. Que además es muy importante, ¿no? Porque por lástima muchas empresas de aquí de España, ¿no? Lo que le hace falta es cambiar la visión, ¿no? Sí. Y te encuentras pues con algunas que al final tienen una mente de trabajador cuando deberían tener una mente de empresario, ¿no? Exacto. Ir más allá, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Con estas situaciones tan inesperadas. Totalmente. Yo, por ejemplo, los cursos que hago con Julia del tema de marketing, casi todo lo hago simplemente para saber qué necesita mi empresa y qué se está haciendo, lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y básicamente dónde apoyarnos. O sea, yo creo que es súper importante. Y quien habla de marketing habla del tema de exportación. Es que quien menos tú te imaginas puede exportar su producto con una buena página web, como apuntó Irene. Si tienes una página web que no sirve ni para vender un alfiler, pues indudablemente va a ser complicado que tú puedas vender algo, porque no va a llegar siquiera. Desde luego, puedes tener un buen producto, un buen servicio, pero al final tú tienes que transmitirlo, ¿no? Nosotros en ICT Exporisi lo que hacemos sobre todo cuando comenzamos un proyecto es revisar las herramientas comerciales que tiene la empresa, ¿no? Y decir, ¿estás preparado para salir fuera, ¿no? Porque quizá tienes que enfocarlo de otra manera, tienes que desarrollar una web, un catálogo en inglés que esté bien traducido. Es que nosotros igual. Nosotros siempre cuando viene una empresa a certificarse con nosotros, lo primero que le preguntamos es si tienen el cliente, si tienen el mercado, si saben a qué mercado van a ir, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es importante. Si no tienes mercado, ¿a dónde vas? O sea, es que no le va a servir de nada un año de certificación. O sea, búscate el cliente, búscate cómo vas a exportar, búscate cómo vas a hacer todo eso. Nos pasó con una empresa de frutas, ¿no? De frutas confitadas, que nos llamó y nos dijo, es que queremos vender más en los países árabes. Digo, vale, ¿vosotros ya exportáis? Y me dice, bueno, sí, un poco. Digo, ¿un poco? ¿Eso de un poco qué es? Dice, a Europa. De lo demás, y lo de un poco... Exactamente. A Francia, digo, vale, pero a Francia, pero algo más. Dice, no, pero además muy poca cosa. Bueno. Entonces, esa empresa no está preparada para exportar, pero no está preparada para exportar ni a los países árabes ni a ningún país. Necesita medir. Está claro que su unidad de medida es tan difusa para todo que necesita... Entonces va a ser complicado, se le pasa el año de certificación y me llaman, porque es que además me llaman. Es que no he vendido nada. Digo, ya, pero tú has preparado una estrategia de marketing, una estrategia comercial y de marketing específica para este tipo de mercado, para que este tipo de mercado sepa que tú existes, que tienes un producto específico para ellos y especializado para ellos. Bueno, hombre, que improvisamos. Exacto. Improvisamos constantemente. Ese es el problema de la empresa española. Se requiere una inversión, como dice Ilén, de estrategia comercial, de marketing y luego también de tiempo y de paciencia. Porque la paciencia. Es muy complicado, ¿no? Al Sí. final, por ejemplo, nosotros, cuando vas a una feria, ¿no? O haces una agenda virtual de reuniones o participas en cualquier misión, al final, por muy interesadas que puedan estar esa empresa en tu producto, al final de todas las empresas a lo mejor puedes conseguir un 20% y es lo normal, ¿no? Requiere paciencia, no es tan fácil como decir contactamos a esta empresa y todos se van a convertir en clientes, no, y eso también requiere un tiempo. Es el segundo punto, al final la empresa dice, vale, yo me certifico, vuelvo a la certificación, que es lo mío, me certifico y en 6 meses quiero estar vendiendo, eso no existe. Lo hablábamos el otro día en el desayuno que hubo en el Círculo de la Amistad y le dimos vueltas a eso. Correcto. Que no solo basta con certificarse, ahora ¿qué más? Pues como apunta Laura, esa inversión, ese tiempo, esa paciencia, tenemos que tener esa base para esas estrategias, ¿no? Y bueno, hablando de tiempo, también me parece muy interesante hablar del aspecto cultural. No todos los mercados y todas las culturas funcionan igual. Quiero decir, y hay que tener muchos aspectos en cuenta. No es lo mismo poder vender a un país de la Unión Europea donde no haya una aduana, se comparte también mucha normativa,
que vender, por ejemplo, a Asia, donde, en primer lugar, por cuestión cultural, poder cerrar algo con un cliente en 1 o 2 años, ya estamos hablando de hacerlo de forma rápida, porque ellos requieren su tiempo y además nos encontramos con que los países requieren mucha documentación, mucho trámite, mucha gestión para poder importar un producto. Entonces, claro, no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, pensando en lo que comentaba Ailén de una certificación, si una empresa que quiere llegar a un mercado asiático donde hay musulmanes se saca la certificación, bueno, pues yo creo que lo va a tener bastante complicado para poder... Oye, que igual sí que se la solicitan, ¿no? Para poder darle el visto bueno para la importación, pero desde luego en ese año no va a conseguir exportar nada. Lo hablamos aquí en otro programa con Aceitunas Torrent, recuerdo perfectamente que nos hablaba de años, sí, claro, de establecer lazos de confianza, de visitas allí, de venir ellos aquí y años. O sea que la herramienta, recuerdo que era tener pulmón para soportar. Pulmón y paciencia. Pulmón y paciencia. Pero y sobre todo también un respaldo económico de claro, poder tirar con el local, ¿no? El negocio local y pequeñas exportaciones más por Europa, para poder esperar ese tiempo, esa paciencia. Una inversión a largo plazo. Totalmente. El problema, como hablábamos, es que al final pues las empresas tienen que entender eso, ¿no? Mira, nos pasó un caso con Asia, específicamente, ya que estamos hablando de Asia, una empresa de quesos que se certificó porque quería vender en el sudeste asiático. Nosotros le dimos, vale, te quieres certificar, digo, pero te tenemos que advertir que no es nuestro papel, ojo, pero como lo sabíamos se lo advertimos. Te tenemos que advertir que el tema del consumo de queso en Asia no es normal. Digo, la gente no come queso porque no lo tiene en su cultura alimenticia, no Nada. tiene. En su cultura agroalimentaria no come queso, no existe el queso para ellos. No. Pues que allí queso manchego de oveja, no sé qué. Además del fuertecito. Exactamente. No, Además, vamos a con el fuertecito. no vamos a comenzar con el normalito de Burgos, no. Problema, porque en Asia normalmente gustan los sabores también, depende del país, un poquito más suaves. Exactamente, pero ¿qué queso? Si tú, o sea, yo lo entiendo en la cultura europea. O sea, en América, por ejemplo, la cultura del queso no es el queso añejo, es el queso de Burgos, el queso blandito, queso suave. el queso suavito. Y en Asia es que ni existía, cada vez más. Porque, como hemos dicho al principio, el mundo es más pequeño y cada vez probamos más cosas. Sí. Pero pues nada, empeñado, cuando termina el año de certificación, dice, es que no hemos conseguido. Digo, bueno, se lo puse hasta por escrito, Claro. Porque además encima te pueden acusar de que tú no le has advertido, de que, oye, que tú no me has dicho a mí que no comían queso. No, yo te he dicho que no comían queso. Nada, cero. Que no lo consumen. Pero es que Pero bueno, la importancia de conocer al cliente es súper, es ¿qué vital. queremos hacer sin conocer a los clientes? Es vital. Como es si intenta vital. venderle cerdo a un musulmán. Bueno, pero eso no pasó en Gulfood. En Gulfood nos pasó. Intentaron venderle cerdo Bueno, al musulmán. principio de nosotros ir a la Gulfood encontramos una empresa que vendía jamones, que llevaba jamones a la Gulfood. Lo hablaste el lunes. O sea, perdona, el hombre no vendía nada. Dice que la verdad es que ni se para. Hombre, Ya, pero pero eso- será Que de huía, no que no se paraba. ¿Cómo que se huía. va a parar, tío, si tiene jamones ahí? Madre mía, claro. Pero es muy importante, no le damos la importancia que tiene y es una lástima. Hoy hablábamos, el tema del programa eran los suministros, los materiales auxiliares. ¿En qué situación se encuentra ahora los suministros, el mercado actual de suministros y de material auxiliar? Bueno, pues un poco por lo que nosotros en ICT por ISI vemos con nuestros clientes y con las empresas con las que trabajamos. Es cierto que ahora parece que se ha calmado un poco todo, aunque sigue habiendo, por lo mejor de forma trimestral, semestral, anual, pues ciertas subidas, bajadas, ¿no?, con los costes. Pero sí que desde el 2020, o 2019, finales de 2019 en China, si me apura, donde llegamos a una pandemia, ¿no?, que no conocíamos, que no nos habíamos visto en esta situación, ¿no?, donde todo el mundo se para. Quiero decir, el planeta empezó a funcionar de otra manera totalmente diferente, ¿no? Esto trajo consigo, como decía Irene en su entrevista, una crisis de cadena de suministros que la hemos visto cuando han pasado ya unos meses, ¿no?, cuando ha pasado el tiempo, porque por muy conectados que estemos, al final se requieren unos meses y un tiempo para que, por ejemplo, pues materia prima de China llegue aquí a Europa o América, ¿no?
Entonces, pues bueno, la situación de los últimos años ha sido complicada en exportación, bueno, también podríamos decirle en el mercado nacional, ¿no? Pero en exportación, porque claro, al final tú te ves obligado, por un lado, si te suben los costes de materia prima y materia auxiliar, a subir los precios, y eso es todo un reto para al final venderle a tus clientes cuando además tú estás exportando y tienes que tener también en cuenta pues, un coste de transporte, una aduana, etcétera. Y luego también en muchas ocasiones esto ha llevado a una rotura de stock. O sea, en estos últimos 3 años hemos trabajado con algunos clientes que en un momento dado no tenían, por ejemplo, un envase, un aluminio o un tipo de envase de cristal. Y teníamos que jugar pues con otros que estuvieran en stock, con algo que se tuviera en almacén que no se utilizara, qué otra alternativa te podía dar el proveedor. Todo esto, claro, con el correspondiente coste que tenía, ¿no? Porque todo era más alto. Y luego también que no es solo eso, ¿no? Sino es, por ejemplo, pues en el mundo agroalimentario, pues cambiar una etiqueta, cambiar documentación, hacer que el cliente también cambie su documentación. Si trabaja en supermercado, en retail, cambiar todo en los lineales, eso lleva a un coste asociado muy alto también, ¿no? Entonces, pues la verdad es que podríamos decir que desde el 2020 ha sido todo un desafío, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales motivos de esa subida? Bueno, pues como comentaba, sobre todo la escasez, ¿no? El poder acceder a ese material auxiliar, porque no lo había, o sea... En la ley de la oferta y la demanda. No llegaba, y lo que llegaba era un precio carísimo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo eso, a mediados del 2021, finales del 2021, toda la subida en cristal, en cartón, en plástico, en aluminio. Recuerdo una de las empresas que tenía un problema de aluminio brutal. Y claro, cuando ya tienes cerrado pedidos con clientes, ¿no? Y le dices, no, es que no te puedo proveer, aunque hayamos cerrado los pedidos. Tenemos que buscar una alternativa, y la alternativa es que me dan otro tipo de envase de aluminio dentro de X meses y a este precio, ¿no? Y hay que cambiar todo. Y también incluso asociado a este problema nos encontramos con problemas de etiquetas, que no había. El pegamento también había subido y había también una rotura de stock de etiquetas importante. Entonces, bueno, pues... Y no es un sector en el que se puede improvisar. O sea, no. Me falta esto, pongo lo otro. No, efectivamente, no se puede. jugaba un poco pues con lo que había, con envases que tenía a lo mejor que había dejado de utilizar, que no tenían tanta rotación. Y bueno, eso fue un poco lo que vimos a final del 2021, y luego nos encontramos con la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí no solo viene el tema del material auxiliar, porque bueno, en Ucrania se fabrica muchos envases de cristal, ¿vale? Y algunas de las botellas de cristal que más se utilizan, no solo aquí en España, sino en otros países, pues por ejemplo se producían allí. Claro, esto durante un tiempo pues fue un problema grave, porque ese modelo de botella de cristal pues tú no la podías ofrecer. Hemos llegado pues a tener una rotura de stock. Luego es verdad que a final del año pasado, del 2022, sí que se ha vuelto a restablecer el stock, no han podido suministrar, pero claro, un coste ya un poquito más elevado, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tenías problemas con metales y con aluminio en el 2021, ofreces como alternativa cristal y ahora pues llega esto, ¿no? Entonces, esto es como la ley de Murphy, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido la situación, y no solo con eso, ¿no? Con el tema de los envases, sino que también en Ucrania, pues bueno, era principal proveedor de aceite de girasol. Y trigos para pienso también de animal. Entonces todo esto al final conlleva también pues a una subida, por ejemplo, pues en la carne que al final el consumidor final encuentra en el supermercado, porque claro, el pienso ha subido muchísimo. No sé, cualquier otro producto que necesite en su elaboración aceite de girasol. ¿Qué pasa? ¿A qué precio podían comprar aceite de girasol? Y si no, había que cambiarlo, había que buscar otro aceite vegetal, pero eso conlleva un cambio de envase, de etiquetado, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y de ingrediente. Entonces, al fin y al cabo. Sí, por tanto, claro, tú tienes que calibrar ese producto, claro, con ese nuevo... Está claro. Entonces, pues bueno, ha sido un reto. Ha sido todo un reto los últimos años. Vámonos a publicidad y ahora seguimos viendo la problemática de los materiales auxiliares y los componentes.
Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas de mercado con Blogomusas. Redes sociales, embudos de venta, marketing digital, formación. Blogomusas, consultoría de marketing digital para autónomos, microempresas y profesionales. Visítanos en blogomusas.es y al WhatsApp 677 711 209. Haz que tu empresa crezca y no te quedes fuera. ¿Tienes algo buenísimo que ofrecer pero no lo tienes en Internet? Si quieres crecer, Internet es tu canal y para vender tus productos o servicios necesitas una web. Con Wari Creative la tendrás en 20 días y sin invertir mucho esfuerzo. Llámame al 617 735 213 o en waricreative.es. Si eres profesional o microempresa y necesitas dar el primer salto digital en la gestión diaria de tu negocio, mejorar tu planificación y tomar el control de la rentabilidad, entra ya en piedadrodríguez.es y conoce su formación online y presencial, así como su programa de consultoría individual que te ayudará a conseguirlo. Si tienes una lesión y necesitas osteópata, desde 2005 tratamos alteraciones físicas recuperando tu equilibrio. Somos expertos en relacionar y solucionar los diferentes factores que afectan directamente a tu lesión. Contamos con MedBox, un sistema de terapia en suspensión único en Córdoba que hará que recuperes el funcionamiento de tu organismo. Medicen, el movimiento equilibra la salud. Encuéntranos en medicencórdoba.es o en el teléfono 957 40 30 34. Bueno, pues hablábamos de la falta de materias primas, de la ruptura de stock. ¿Quién iba a imaginar que en 2021, si no recuerdo mal, iban a abrir los telediarios porque faltaban botellas, faltaba aceite de girasol, faltaba... Eso yo creo que antes era absolutamente impensable. Vaya. ¿Qué sectores han sido los más afectados por la inflación y por esa subida de precios de las materias primas? Bueno, pues yo diría que un poco todos los sectores. Yo creo que podríamos decir todos los sectores, porque si hablamos, por ejemplo, de productos agroalimentarios, como hemos hablado, todo el tema de envases, de material auxiliar, de etiquetas, de caja, de plástico para retractilar incluso el palé, ¿no? Todo eso ha tenido una subida brutal. A lo que se añade también, que no hemos comentado, la subida en todo lo que sería pues gasolina, ¿no? Y transporte que hemos visto. Entonces, la logística efectivamente, entonces pues eso ha tenido en el mercado de los productos agroalimentarios una subida importante, pero luego también en el sector industrial, ¿no? Porque ha habido pues problemas de metal, de aluminio, de madera, quiero decir, todo lo que es una materia prima. Los famosos chips. Los chips también, lo iba a comentar, y sin eso pues no se pueden producir, pues por ejemplo, para el tema del automóvil también afectó mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ha habido un impacto brutal, ¿no? Y luego también, pues yo diría hasta en el sector servicios aquí en España, que nos afecta el tema del turismo. Pues al final, si tú te encuentras en esta situación en la que, bueno, pues el día a día, la vida, pues se vuelve muy cara, ¿no? Pues tú al final, la población pues tiene menos recursos para acceder a lo mejor al sector servicios, lo que al final también es un efecto dominó, ¿no? Que afecta a todos. Unos van afectando a otros. Quizás, como tú decías, el agroalimentario, posiblemente por el impacto que tiene en la sociedad, quizás sea el que se ha visto más afectado. Sí, o por lo menos que la sociedad lo ha podido percibir más de cerca, ¿no? Pero ya te digo, en el industrial también, porque ha habido muchas empresas o que no han podido a lo mejor fabricar sus productos, o claro, la demanda ha bajado, ¿no? Y pues incluso se han tenido que quedar parados porque a lo mejor pues no pueden vender o sus clientes no pueden comprar al precio que por lástima pues le tienen que poner, ¿no? Y que la inflación del resto de sectores, viéndose afectada, por supuesto, a lo mejor ha tenido más fácil la regulación y sin embargo el agroalimentario no. Sí. Ese no hay manera que se regule y que vuelva. Y el agroalimentario que va vinculado sí o sí al tema de hostelería, ¿no? Claro. Tanto en restaurantes y en hoteles, vinculado al turismo. Sí, claro, por supuesto. Es que ha sido un debacle. No es como decía Laura, al final es un efecto dominó que lo afecta a todo. Que afecta absolutamente a todo. Sí. Hablaba en el telediario el otro día de las vacaciones. Este año las vacaciones de forma... porque nos hemos ido recuperando y es verdad que la economía yo creo que se ha ido recuperando y las empresas hemos percibido cómo se iba recuperando. Sin embargo, las familias no. Ya.
las familias no lo perciben. Porque al final, si tienes la misma renta y tienes que pagarlo todo un 20% más caro, es que eso al final, esto es la cuenta de la vieja, esto no hay trampa ni cartón. O sea, si entra tanto y al final sale tanto, pues es lo que es. Es lo que hay. Y bueno, aquí me permito decir que es verdad que parece que aquí en España sí que nos hemos recuperado un poco de toda esta situación, pero sorprendentemente países muy fuertes de Europa, como puede ser a lo mejor Alemania y Dinamarca, este año también a raíz de todo el problema de Rusia y Ucrania ha habido una crisis energética, ha habido una subida de luz brutal que ha hecho que la gente al final pues no saliera, o sea, el ocio para ellos ha dejado un poco de existir este invierno porque claro, teníamos gente en Alemania que nos decía, ¿cómo voy a vender los productos? A lo mejor un producto gourmet, si es que la gente aquí en Alemania este año no sabe si va a poder pagar la calefacción, ¿no? Están en recesión oficialmente. Entonces es curioso que es verdad que en España parece que sí que nos hemos recuperado, pero hay países de Europa que todavía están sufriendo un poco. Pero yo te digo una cosa, yo creo que los españoles en ese sentido somos más inconscientes. Te lo digo de verdad. O sea, como que no le damos mente. Bueno, no pasa nada, bueno, nos adaptamos. Pero que estamos acostumbrados. Nos adaptamos. Y que tenemos ganas de disfrutar, yo creo, también. Bueno, después de la pandemia, eso nos ha cambiado mucho. Yo es que no veo de verdad a alguien pensando, ay, que no voy a pagar la factura de la luz a principio de mes, no me voy a tomar esta caña. Eso no existe en España. En España no. Eso es. Yo me voy tomando la caña mientras pienso que voy a hacer, ¿Cómo voy a para pagar la luz. No, pero es como hablaba Gilén, es que el tema cultural a la hora de cuando queremos exportar o cuando queremos vender o lo que sea dentro de un país es muy importante. Forma parte de nuestro motor. Forma parte, es decir, se está consumiendo esa caña que está moviendo la economía, se está consumiendo en restaurantes, se está comprando ropa, se está moviendo porque somos unos disfrutones. Y además yo creo que también eso culturalmente España ha ido a la cola de Europa durante siempre ha ido a la cola de Europa y lo tenemos como interiorizado. O sea, es algo que está, y ahora ver que el resto de Europa o los países más potentes están en recesión mientras España no está, es como inaudito. Es como que está pasando, ¿no? Es como raro. Hace que, y yo creo que eso también es un impulso para las empresas españolas que lo están viendo pues de otra manera. Totalmente. Yo creo que las empresas españolas en ese sentido están viendo la oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, a nivel de certificación halal, nosotros estamos notando un aumento de empresas certificándose, sobre todo por esto, por la situación que tienen el resto de los países de Europa, ¿entiendes? Y que no pueden equiparar el coste. O sea, España, comparado con el coste de producción que tiene Alemania, el España es más barato. Claro, somos más competitivos. Ese es uno de los factores, ¿no?, importantes por los que España está donde está y los países europeos, el coste, ¿no?, de fabricación. Claro, el coste de fabricación es mucho más, o sea, es más económico. O sea, igual que para España es el que fabriquen en el norte de África va en contra de España porque en España es más caro, ¿entiendes? Pues lo mismo pasa con el resto de los países. Con Alemania no es lo mismo un producto, o sea, una botella de agua en Alemania no te cuesta igual que en España, ni Francia siquiera. Entonces, por tanto, todo eso influye porque el que te va a comprar a la hora de negociar, pues dice, espérate, que me voy con España, que sigue siendo un país europeo y que me lo está cobrando más barato. Claro. Y que también genera esa confianza que estamos hablando de que no deja de ser un país europeo y competitivo. O sea, contamos con todo eso. De todas formas, estamos viviendo un tiempo rarillo. Vamos a dejarlo en rarillo. Es extraño, es un tiempo exactamente, es extraño que la economía española vaya mejor que la alemana. Eso yo pensaba que no lo iba a vivir, que va mejor, que no va como habitualmente. Yo con ese bienestar no estoy muy de acuerdo, que nos pasó lo mismo con la crisis aquella famosa del 2008. Ellos tienen más capacidad de recuperación. Que no había crisis, que no había crisis, hasta que ya nos lo dieron todos los bofetones juntos. Claro. Sí, pero es cierto. Y ya hay que irse más un poco a la macroeconomía. Claro, pero en la microeconomía eso se palpa.
Sí, hombre, claro. Se palpa, pero el problema es que se palpa cuando ya la macro está jodida. Cuando la macro claro. Perdón de la palabra. Eso es así, porque aquí en España la macro tampoco se ha tenido mucho en cuenta. Y los alemanes sí la tienen en cuenta. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Ahí es donde son demasiados los factores que influyen. Claro, pero es que es que la macroeconomía, ¿quién la tiene en cuenta? Pero se debería tener. Los alemanes la tienen en cuenta. Pues por eso te estoy diciendo que ese bienestar, hasta donde yo sé, hay que ser cautos, hay que ser precavidos, que es lo que está pasando también, que la gente ahora mismo, esos tiempos convulsos que estamos viviendo, que la gente al final, el que tiene los cuartos, dice, espérate que pase este tiempo convulso, yo me los guardo para ver cuando lo invierto. Eso es así. Eso es así. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que, ¿por qué entra en recesión en Alemania? Pues por eso. Pues se están guardando, claro. Porque el inversor No alemán dice, pues en vez de, espérate, que a ver qué pasa. A ver cómo va esto y entonces luego invierte. Pero el dinero está. Que es donde está la diferencia. Que es que allí el dinero está. El poder de recuperación que tienen es muchísimo más potente. Correcto. Eso es así. Pero es extraño lo que estamos viviendo. No. Y además, esa diferencia que decimos de las empresas con optimismo, todas las empresas tenemos optimismo porque vemos lo que se mueve y las familias no. Esa diferencia yo no la había vivido jamás. O la economía iba bien en general o la economía iba mal en general. Pero esto de ver a las familias, de no llegamos, ayuda, no... Y la empresa, ese cierto optimismo, yo no lo había vivido tampoco. Pero esto es un periodo de adaptación que tenemos que vivir. O sea, en los años 80 pasó exactamente lo mismo. Se tuvieron que subir los precios de las cosas. Tuvo que subir la luz, sucedió exactamente lo mismo. No obstante, también respecto a lo que decía Julia, nos estarán escuchando muchos emprendedores que les está costando la misma vida emprender, nos estarán escuchando muchos empresarios que han tenido que cerrar y que desde aquí les hemos dado herramientas para que se reinventen, para que se acerquen a sectores que a lo mejor antes ni contemplaban. Exacto. Y que ahora son emergentes. O sea que, como dice Julia, muy convulso. Unos que estarán muy sorprendidos de lo bien que va, otros que no le ha ido bien y han tenido que adaptarse, algunos que estarán en fase de penar todavía. Totalmente. Y otros, bueno, que le está costando emprender, claro, porque no está la cosa totalmente estable y fácil. Claro. De todo hay. Yo diría que, bueno, que a lo mejor sí que se puede ver un optimismo porque, bueno, a lo mejor en estos últimos 3 años sí que hemos pasado a lo mejor periodos un poco más complicados, ¿no? Pero el funcionamiento de las empresas actuales, ¿a qué margen? ¿Cuánto han reducido las empresas su margen? ¿Cuánto han tenido que invertir? ¿No? Respecto a lo anterior? Y luego también decir que en esta situación todas las empresas se ven, si no más o menos, afectadas, ¿no? Por la cadena de suministros, por la inflación, por problemas como llegar al mercado alemán o de Dinamarca, como comentaba. Entonces también a lo mejor una oportunidad para las empresas pequeñas porque en ciertos aspectos se encuentran en el mismo punto de partida que las empresas grandes, ¿no? Entonces, y a veces con más facilidades. Claro. A veces incluso con sí, más porque facilidades. suelen ser más flexibles, claro, suelen a lo mejor comprometerse un poco más con los requisitos del cliente. Entonces, bueno, también puede ser una oportunidad para empresas más pequeñas, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza. O sea, yo creo que esas microempresas, esas pequeñas empresas, esas pymes, lo que tienen que hacer es organizarse y unirse para poder tener más fuerza a la hora de exportar. Es mucho más fácil esa unión para que expertos como vosotros, como ICT, cojan esa unión de empresas y les ayuden. O sea, ir todos a una es mucho más fácil. Sí. Y se tienen que dar cuenta de eso. Yo creo el hacer lo que hemos dicho, ¿no? Esa falta de profesionalidad y hacer el por su cuenta no te trae nada más que trabajo, pérdida de dinero y al final no consigues nada. Con la unión siempre ayuda en todos los sectores, pero está claro que la flexibilidad que tiene la pequeña empresa no la tiene la grande y esas oportunidades que se abren ahora mismo. Pues estaremos llegando al final. Elvia, ¿abrimos el cajón de herramientas? Vamos a empezar este cajón de herramientas con Irene Mata, que desde Croacia nos ha hablado de Dynamic Brands, un negocio internacional orientado al desarrollo estratégico de negocio. Se dedican a hacer estudios de mercado y captación de mercados. Ellos identifican oportunidades y socios comerciales, sobre todo en países de habla alemana, como pueden ser Austria, Suiza, Luxemburgo y los Balcanes occidentales.
Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, pero sobre todo España, porque son de aquí. Esas oportunidades pueden ser mercados adaptados, que poco a poco son oportunidades de negocio con mentalidad europea. Hablaba de instalación de suministros, como puede ser agua y gas, sector agroalimentario, cárnicos, pescados y hostelería y turismo y transporte público. También la oportunidad del sector industrial, la madera, componentes electrónicos, el metal, la fundición y un principal servicio como puede ser la identificación de proveedores desde Dynamic Brands. Sobre todo tras la ruptura de esa cadena de suministros que hablamos hoy tras la pandemia. Los productos o servicios más demandados son esa identificación de proveedores y esos listados de socios clientes en base a un perfil que la empresa necesite. Una certificación concreta y normativa de una calidad determinada. Son pioneros en un servicio de optimización de proveedores en la que, sobre todo, además de optimizar esos precios de compra, también amplían el número de socios. En Croacia se demandan productos españoles del sector agroalimentario y también del sector industrial. Hay una necesidad de construir y reconstruir. Importante la maquinaria, saneamientos de agua, productos determinados y semiterminados como pueden ser componentes industriales. Hablaba también de especias que vienen de Turquía, Grecia y España, acelerado por ese e-commerce en el que están probando esos productos, sobre todo nuestro aceite de oliva virgen extra y en el que somos más competitivos, y el queso y el vino. Como consejo final, Irene nos decía que es importantísima la promoción, ese posicionamiento web. Por favor, traducida mínimo al inglés, pero nos hablaba de todas las ventajas que tiene traducir la web a los países a los que quiere exportar. Y hablaba también de un sector de esa zona que necesita todavía esa agenda presencial y no virtual. Es preferible en esos sectores viajar hasta allí, conocerlo y apoyarse sobre todo en socios locales. Gilén apuntaba esos cursos de venta y esos cursos de marketing fundamentales para exportar y buscar expertos. No sirven para formarte y hacerlo tú, sino sirven para formarte y saber lo que necesitas. Nos hablaba Laura de esa gran frase: cambiar la mente de trabajador a mente de empresario. Es importante revisar esas herramientas que tiene la empresa para iniciar la exportación. Lista de clientes, web, mediciones, estrategias de marketing y esa tríada fundamental: inversión, tiempo y paciencia. Respecto a los mercados, fijarnos también en el aspecto cultural. Hemos hablado otra vez de Asia y esos años de establecer lazos de confianza, sobre todo el conocimiento sobre los países y las costumbres del país al que queremos exportar. Hablando de las crisis de cadenas de suministro en materiales y componentes auxiliares, poner el foco en aduanas, permisos, envases específicos, cambios de documentación, costes, que desde el 2020 está siendo todo un desafío. Las subidas se deben a la escasez, sobre todo hemos visto aluminio, pegamento como unos ejemplos claros. Y esa guerra de Rusia-Ucrania que fue pues clave para toda esta crisis, sobre todo pues esos cristales de Ucrania, el trigo para piensos de animales, aceite de girasol, etcétera. Los sectores más afectados son prácticamente todos, porque ese efecto dominó hace que todos entremos en crisis cuando hay un problema grave con los combustibles, los chips y sobre todo ese turismo que hemos dejado de viajar durante un tiempo y todo lo que conlleva. El coste de la fabricación, por otro lado, es más barato y eso de alguna manera nos beneficia respecto a Europa. También el motor de gasto y consumo, y hablábamos finalmente de la prevención y adaptación como herramienta fundamental en las empresas que queremos desde aquí ayudar y asesorar. Adaptación siempre. Sin duda. Fundamental. Be water, my friend. Pues vamos a terminar con un breve consejo a aquellas personas que quieren exportar, ante este problema que tenemos, este desafío con la cadena de suministro, con el material auxiliar. Dinos un consejo. Bueno, pues yo sobre todo como consejo quizás lo que diría es estudiar bien el mercado al que quiera exportar el producto. Vamos a ver qué producto hay ya en ese mercado, a qué precio, qué coste tiene para ti producir ese producto, qué pasa con tus proveedores, ¿no? Qué precio te dan tus proveedores y por qué no mirar a esos países del este o del norte de África, como decía Ailén, para intentar un poco ahorrar costes, ¿no? Bajar costes. Y sobre todo eso, en el contexto actual,
adaptarse también. Adaptarse y diversificar para poder llegar a más ventas y a más clientes. Gilín. Yo continúo con lo de la diversificación. Yo creo que es súper importante. Creo que hay que hacer estudios. Tienes que ser profesional. Busca al profesional que te haga un estudio de mercado en condiciones en donde puede ser interesante tu producto y donde hay una escasez del producto que tú fabricas. Y dice, bueno, pero además dice, es que está en Sri Lanka. Pues, a lo mejor puedes exportar en Sri Lanka tu producto. Y una demanda. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que es el último programa de la temporada. A partir de ahora nos vamos de vacaciones ya y muy bien. Volveremos en septiembre, mientras nos encontráis en las redes sociales. Muy bien, gracias Julia, un placer. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta septiembre. Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas de mercado con Blogomusas. Redes sociales, embudos de venta, marketing digital, formación. Blogomusas, consultoría de marketing digital para autónomos, microempresas y profesionales. Visítanos en blogomusas.es y al WhatsApp 677 711 209. Haz que tu empresa crezca y no te quedes fuera. ¿Tienes algo buenísimo que ofrecer pero no lo tienes en Internet? Si quieres crecer, Internet es tu canal y para vender tus productos o servicios necesitas una web. Con Wari Creative la tendrás en 20 días y sin invertir mucho esfuerzo. Llámame al 617-735-213 o en waricreative.es. Si eres profesional o microempresa y necesitas dar el primer salto digital en la gestión diaria de tu negocio, mejorar tu planificación y tomar el control de la rentabilidad, entra ya en piedadrodríguez.es y conoce su formación online y presencial, así como su programa de consultoría individual que te ayudará a conseguirlo. Si tienes una lesión y necesitas osteópata, desde 2005 tratamos alteraciones físicas recuperando tu equilibrio. Somos expertos en relacionar y solucionar los diferentes factores que afectan directamente a tu lesión. Contamos con MedBox, un sistema de terapia en suspensión único en Córdoba que hará que recuperes el funcionamiento de tu organismo. Medicen, el movimiento equilibra la salud. Encuéntranos en medicencórdoba.es o en el teléfono 957 40 30 34.